Ok, bueno, siendo las 2:30, comienzo la clase de, bueno, primero que todo, como siempre, saludar a quienes están presentes. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Bueno, respecto de lo que nos convoca hoy, don Juan, mucho gusto, buenas tardes, don Marcos, don Marco, buenas tardes, don Sebastián, buenas tardes, mucho gusto a todos, don Nicolás, muy buenas tardes. Bueno, nos corresponde entonces hoy día hacer nuestra clase 1 de repaso. Les comento algunas informaciones. Bueno, subí la tarea, 2 la subí el fin de semana. El plazo para poder hacerla es, me parece que el miércoles 15 de julio, creo. Es como casi al cierre del semestre, ya para que tengan harto plazo para poder hacerla. La tarea consiste en poder crear, bueno, vamos a mostrar un poquito, vamos a dar unos minutos, para mostrar el enunciado rápidamente, sin ánimo de quitar tanto tiempo a la clase, pero mira, voy a mostrar acá. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, la tarea, ahí está la tarea. Tienen que ser, el programa les pide administrar en un archivo binario, poder tener registros de este tipo, en este formato, ya guardarlo en el archivo productos.dat, y primero hacer una función que permita poder agregar un registro al archivo, agregarlo al final, después hacer un reporte, y después se piden 2 funciones que hacen 2 reportes en función del contenido del archivo, ¿ya? Eso. Bueno, no se especifica el uso de funciones, ¿ah? No recuerdo si es obligatorio o no, me parece que no. No recuerdo en este momento, creo que no. Pero eso, lo recomendable es que lo pueden hacer con funciones, hacerlo así, más fácil, más ordenado. Así que eso, ya, por si acaso. Bueno, respecto a eso en cuanto a la tarea, ¿ya? Si tienen consultas, la pueden hacer ahora. Si no, la hacen por último por la misma aula virtual. ¿Ya? Fecha de entrega, como les decía, miércoles 15 de julio. ¿Ya? Y puede ser en equipos de máximo 2 personas. ¿Ya? Además, para quienes no entregaron la tarea 1, les vale por 2. Esta tarea vale por como coeficiente 2. ¿Ya? Y para quienes dieron la tarea 1, si no les fue en la tarea 1, la tarea les permite poder reemplazar también esa nota en caso de que no le haya ido, digamos, muy bien en la tarea 1, a los que la entregaron. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver, les quiero mostrar, bueno, esta es la guía de ejercicio, ¿eh? La guía de ejercicio, no sé si vamos a ir combinando un poco, pero prefiero centrarme en los certámenes, es como lo que a mi juicio, digamos, les puede ayudar más para, digamos, de cara al certamen. También quiero hacer un ejercicio que tenía que ver un poco con la tarea, ¿ya? Que estaba como relacionado con, ¿ya? O sea, lo menos para que se entienda, ¿ya? Bueno, esto es de producto, a ver, esa es la tarea, no es la tarea, nada que ver. Nada que ver. ¿Dónde dejé dónde dejé la, ahora tiene que estar, veamos. Aquí está, este es, perfecto. Este es el certamen que quiero hacer con ustedes. Bueno, este certamen, bueno, fue el año 2017. La primera pregunta era más teórica, ya, una pregunta más de teoría que de práctica, ya. Yo creo que en este caso las preguntas teóricas las vamos a eliminar, ya no vamos a hacer preguntas. De hecho, bueno, pero en el certamen 1, a ver, el certamen 1, no, fue solamente práctico. Yo creo que voy a mantener la misma lógica, no pretendo hacer preguntas teóricas, solamente desarrollo. Ya. Entonces, acá voy a poner la siguiente función. Void cálculo. Un puntero al archivo, variables, a b resultado. Al resultado le doy el valor 0. Declaro una variable carácter O. Abro el archivo.
En R+, significa que el archivo lo voy a poder leer, al mismo tiempo puedo escribir sobre él. ¿Ya? Después, estoy leyendo del archivo con fscanf. Fíjese que estoy recogiendo un número entero, un carácter y un entero. ¿Ya? Y estoy preguntando, aquí estoy leyendo estos tres valores. Digo, si este fscanf es igual a 3, entonces entro acá. Si no, voy a salir. ¿Qué significa esto en lo concreto? Significa que el archivo, en algún momento voy a dejar de leer, porque no voy a tener 3 elementos, ¿cierto? Este igual 3 es la cantidad de elementos que estoy rescatando con el fscanf. ¿Ya? Entonces, acá tengo un switch. El switch recibe la variable O y dependiendo de lo que tenga la variable O, va a, digamos, va a hacer una determinada operación. ¿Ya? Si recibe una A, hace una suma, si recibe una B, hace una resta, si recibe cualquier otra cosa, hace una multiplicación. Y el resultado, fíjese usted que el resultado le va diciendo resultado más es igual y lo va sumando. O sea, resultado parte en cero, por cada cosa del archivo lo va a ir sumando. Y finalmente demuestra el resultado. ¿Ya? Entonces, me pregunto, ¿cuál es el objetivo del comando switch case en este ejemplo? Y la función en este caso, bueno, imaginemos esto. Imaginemos que acá estamos leyendo un número, una letra y un número. Y dependiendo de esa letra, estoy haciendo una determinada operación. Entonces, lo que me quiere decir esto, el switch case lo que va a hacer, va a leer. Aquí imaginemos que cada línea del archivo tiene esa combinación. Entonces, va a leer el carácter central. De acuerdo al valor del carácter, va a ser una operación. Suma, resta o multiplicación. ¿Ya? Eso hace el switch case. Me va a elegir una de estas opciones. Si no se cumple ni esto ni esto, sigue el camino por defecto. ¿Ya? Perdón. Eso. Eso haría el switch case. ¿Ya? O sea, va evaluando eso, o sea, el valor de la variable O, de acuerdo a su valor, y hace una acción. Concatena o la suma de ambos valores, o la multiplicación de ambos valores, o la resta. ¿Ya? Eso hace el switch case. Bueno, la pregunta B dice, de acuerdo a la forma de lectura del archivo, ¿qué formato debiese tener este último? Ahora indique un ejemplo de 5 líneas. Ya, veamos. De acuerdo a esto, el archivo debería ser algo más o menos así. 5A3, 2B8. Bueno, al revés. ¿Ya? 4C4. 5D1. 4A9. ¿Ya? Ese debería ser la estructura del archivo. Porque fíjese que por cada línea voy leyendo un número, carácter y número. Además, el carácter, aquí me pregunta, si es que el carácter es A, una cosa, si es B, hago otra cosa. Y si no, hago la multiplicación. Entonces, hay un ejemplo de archivo. Y este programa. El resultado parte en 0. Digo, como es A, tengo que sumar A con B, sumárselo al resultado. Por tanto, el resultado sería 8. ¿Ya? Bueno, eso sería como el formato de archivo. Bueno, en el siguiente me piden indicar el resultado de este algoritmo con este archivo que está acá. Entonces, ruteémoslo. En la línea 1, o resultado, bueno, resultado parte en 0. Ese es el valor inicial. En la línea 1, como este carácter es A, el carácter es A, esto lo sumo, ¿cierto? Por tanto, resultado en este punto va a ser 8. Perdón, 8. ¿Ya? La línea 2, esto es B, ¿cierto? Y cuando el carácter es B, tengo que restar con B, sumarlo al resultado. O sea, resultado vale 8, 8 menos 2 es 6, 6 más 8 son 14. Resultado igual 14.
Después, línea 3, ¿ya? Línea 3. Sería, ya. Pues C, entonces tengo que multiplicar esto por esto. 4 por 4, 16, 14 más 16 serían 30. Corríjame si me equivoco en la operación, ¿ah? Mira que estoy haciendo las operaciones mentalmente, así que me puedo equivocar ya. No, así que infalible no soy, ¿ya? Así que si me equivoco usted me avisa, ¿ya? Después, como esto es D, entonces hace la multiplicación. 5 por 1 es 5. 30 más 5, 35. Perfecto. La línea 5, como es A, tengo que sumar 4 más 9, eso me da 13. Eso me da 13. Y después sumo 35 más 13, son 48. Resultado igual 48. Ahí estaría. Entonces, el resultado final que me entrega esto es 48. Esa sería la respuesta. ¿Entendió el problema, estimados jóvenes? ¿Entendió el ejercicio? ¿Entendió bien lo que se estaba buscando hacer? Sí, dice don Nicolás, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Pregúntenle más chiquillos, ¿ah? No sientan, si no entienden algún ejercicio, me preguntan nomás, ¿ah? Yo no me siento ofendido, todo lo contrario. Perfecto. Súper. Bueno, chiquillos, qué bueno que se entendió. Perfecto. Sigamos entonces con el siguiente. Aprovechemos el tiempo. Estas son clases de dudas, ¿verdad? Tiene una duda. Sí, don Andrés, por supuesto, usted pregunte nomás. Si también puede preguntar de materia. Pregunte nomás. Le estará redactando. Perfecto, ya. Ningún problema. Ningún problema, Andrés. Ningún problema. Entonces, pregunta 2. Dice, voy a compartir la pantalla. Permítame. Está. Perfecto. Dice, una biblioteca contiene en el archivo libros.dat el registro de todos sus libros, indicando en ello el título del libro, su categoría, su número entero, SBN, su cantidad en stock. La estructura que da sentido a este archivo es la siguiente. Esta estructura. ¿Ya? Usando como base el archivo anterior, desarrolla un programa en C que solicita al usuario ingresar un número de categoría ya indicadas. Se debe validar que este dato sea válido y que despliegue el listado de novelas pertenecientes a dicha categoría. O sea, tengo que pedir un número, bueno, una categoría que es un número, y que tiene que ser válido, o sea, tengo que validar de que eso sea válido, o sea, que ese número esté entre 0 y 3, y tengo que mostrar todos los libros pertenecientes a esa categoría. ¿Ya? Eso. Y después, bueno, que aquí dice el listado de novelas. En realidad el listado de libros, en realidad, porque las categorías 0 son novelas. ¿Ya? Entonces, eso es el libro, en realidad. Y B, despliega el nombre de cada una de las categorías ya indicadas, junto con la suma total del stock de libros existentes en cada una de ellas. Ya, perfecto. Super. Entonces, ya, lo que sí necesitamos primero, necesitamos construir el archivo libro, que si no, no me va a funcionar. Al tener el archivo libro, tenerlo por ahí. Me parece que lo tenía, ¿o no? A ver, si me permiten un minuto, déjenme, déjenme buscarlo. Déjenme buscarlo por acá. Déjenme buscarlo. Libros.dat. Sí, aquí lo tengo. Lo voy a copiar a la carpeta. La carpeta. Control X. No. Y esta carpeta no. Esto sí. Esto sí. Ya. Clases. Ya, pongámosle acá
pongámosle repaso. Repaso. Repaso 1. Perfecto. Ya. Estupendo. Ahora voy a compartir pantalla. Perfecto. Ahí sí. Ya. Entonces, acá tengo el libro.dat. ¿Ya? Para escribir binario, pregunta Eric, ¿sirve el FBNF o es solo lo que se ocupa? No, tiene que ser con FWrite. FWrite y FWrite. Los archivos binarios. Don Eric. Perfecto. Ya. Entonces, tengo el archivo libros.dat. ¿Ya? Si yo abro ese archivo, voy a ver pura basura nomás. No voy a ver nada interesante. ¿Ya? Entonces, claro, porque como está binario, no se puede saber. Entonces voy a hacer un programa que sea capaz de leer ese archivo, ¿ya? Entonces, vamos a partir declarando la estructura que determina este archivo, o sea, el struct libro. Struct libro. Paréntesis, paréntesis. ¿Ya? Struct libro. Char nombre 50. Int. Categoría, ¿ya? Sabemos que puede ser 0, 1, 2, 3. Char, perdón, ISBN, ¿ya? De largo 20. Perfecto. ¿Ya? Y esto. Bueno. Ya. Entonces, tengo el main, tengo la estructura declarada, ¿ya? Voy a declarar, bueno, partida, tengo que declarar el puntero al archivo, ¿ya? Lo primero. Después, digo, fp igual a fopen y voy a abrir el archivo libros.dat, ¿ya? Voy a hacer la primera parte me pide que el usuario ingrese un número de categoría de las ya indicadas. Ya. Podríamos hacerlo, bueno, hagámoslo primero, o no, o lo hacemos en una función mejor. Hagámoslo así nomás, porque me piden que ingrese una categoría. Perfecto. Ya. Entonces, ya, bueno, aquí voy un fclose. Bueno, el archivo que se abre, se cierra, ¿ya? Fclose, fp. Ya. Entonces, voy a decir, while, fread. Ah, y aquí la sintaxis se me olvida. Ya, sí, a ver, déjame si me acuerdo. Era fp, el puntero del archivo. Ya, el tamaño, la variable donde quiero guardar. La variable donde quiero guardar, tengo que declarar una estructura. Struct, libro, aux, ¿ya? Entonces, la variable aux, voy a guardar lo que yo lea desde el FRID, ¿ya? Lo que estamos haciendo acá, estamos leyendo registro por registro, ¿ya? Registro por registro. Después sería el size of, el tamaño de aux, perfecto, y la cantidad, me parece, ¿ya? Bueno, pero bueno, mejor hagamos un refresco de memoria. Veamos. Unidad 6. Ya. Veamos. No, esto es archivo binario. Ya está. Ya. El read. El buffer. Bueno, acá hay está. Ah, ya. A todo el red. Está clarito. A todo el red. Ya. Esto va primero.
Claro, la variable donde quiero guardar la información. Después, el tamaño de la variable, perfecto. Y la cantidad que quiero ya, perfecto. Ah, ya está. No está tan mal después de todo. Ya, casi fue un FPI al final nomás. No está tan mal. Perfecto. Entonces, para leer la información, era perfecto. Acá voy a hacer un printf y voy a mostrar un porcentaje S con un salto de línea. Quiero mostrar el nombre de esa estructura. O sea, nombre. Recordemos que el nombre, lo que voy a hacer aquí, voy a leer libro por libro y voy a mostrar el nombre del libro para ver qué registros tengo guardados. Esperemos que veamos qué información. Esperemos que no sea nada, nada raro que esté guardado en ese archivo. Esperemos. Veamos. No, eso no. Clases, paso 1. Sería pregunta 2, certamen del 2017. Perfecto. F9, vamos, ya, me mandó un problema. Fopen, ya, claro, tiene que funcionar. Ya. Me pide don Eric que lo haga en una función, como para entender mejor lo de las funciones. Perfecto, ya, sí, mejor. Lo pasamos a una función, don Eric, no se preocupe. Dice don Andrés, ¿cómo puedo guardar un dígito de una variable ingresada en otra variable diferente? Por ejemplo, guardar solo el segundo y tercer dígito de un número, 3 cifras. Ya. La forma, lo que tienes que hacer ahí, Andrés, es ir descomponiendo dígito por dígito del número. Tiene dos posibilidades. Transformar el número a un string, una cadena de texto, sabiendo a priori cuánto es el tamaño, el largo de ese número, y sacar, digamos, por carácter. Y si no, la otra sería ir descomponiendo carácter por carácter, sacándole el módulo y yéndolo por 10. Y lo que sea, una parte lo guarda en un archivo y la otra en otra. En una variable y la otra en otra. Pero si quieres hacemos un ejemplo si nos queda tiempo al final, ¿ya? Ningún problema. Ya. Entonces, acá me está dando un error. Me está diciendo que esto tiene que ser en modo, tengo que indicarle el modo. Quiero hacerlo en modo lectura. ¿Ya? Guardo. Pero lectura, ojo, lectura binaria. Sí, que este archivo es binario. Hay que abrirlo en modo binario. F9, perfecto, F10. ¿Cómo? ¿Libro 1 nomás? ¿Cómo es posible? ¿Un puro registro? ¿Cómo va a ser posible? Ya, a ver, pero una cosita. Ya. Ya, perfecto. Ya, sí, perfecto. Ya. Parece que tiene solamente una estructura, parece. Parece que tiene solamente una estructura. Ya, perfecto. Entonces, bueno, me pidió don Eric que lo hiciéramos en una función. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar una pregunta a cada función. La función, llamémosle A. Ya me tiene que indicar, me tiene que desplegar, hay que ingresar un número de categoría y hay que validar, hay que mostrar las novelas pertenecientes a esa categoría. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, voy a hacer la función void ver libros por categoría, no, por categoría, pongámosle, por categoría. ¿Ya? Ya. Voy a hacer, no, todo esto de acá lo voy a mover a la función de allá, ¿ya? Esta parte lo voy a mover aquí, todo esto lo voy a mover acá, ¿ya? El main solamente voy a dejar la llamada a las funciones, ¿ya? Nada más. Entonces, ahora el libro. Pero acá voy a llamar a la función por categoría, ¿ya? Pero antes, voy a hacer una función que agregue 2 elementos al libro.
se agrega al final, ¿ya? Porque quiero probar, quedé con la duda si efectivamente me está leyendo bien. No sé, yo me atrevería a decir, pero es cosa de sacar la cuenta, pues. Hay que ser un poco más inteligente. Veamos, clases, veamos cuánto pesa el archivo. Propiedades. 600 bytes. 600 bytes. Significa que 600 bytes, 50, debe tener más de uno. Debe tener más de uno. Es como raro esto. No importa, no importa. Ya. Void, vamos a hacer agregar libros. Vamos a hacer una función para agregar libros. Perfecto. Entonces, vamos a crear una estructura, struct libro L1, ¿ya? L1, L2. Vamos a crear dos libros. El primero va a ser, vamos a crear un primer libro, L1.nombre, pongámosle, bueno, eso se hace con strcpy, str, que los strings no se pueden llegar ya a asignar directamente, hay que hacerlo con strcopy, ¿ya? Pongámosle la Ilíada, ¿ya? Categoría era, no me acuerdo, en novela era 0, parece. Ya, sí, pongámosle novela. No sé, en realidad no sé qué categoría sería eso, pero bueno. Ya. Sería L1.categoría igual, pongámosle 0. Ya, char ISBN, un carácter, pero es un string. Ya. str cpi L1.isbn, y le vamos a poner igual a un código cualquiera. ¿Ya? Lo mismo. Un código nomás. Por acá. str cpi de stock. L1.stock igual, pongámosle 20. Perfecto. Lo mismo con el libro 2, ¿ya? La misma lógica. Declaramos. Esta es la forma de poder agregar un registro a un archivo binario, ¿ya? Aquí me estoy creando estructuras. Y las estoy, digamos, y las voy a agregar al archivo. Lo voy a abrir en modo append y le voy a agregar esos dos archivos, esas dos estructuras. Pero el archivo lo voy a abrir en método append, ¿ya? Para que me lo agregue al final. Lo que agregue, voy a copiar el fclose, ¿ya? Fclose, y voy a usar el fwrite. fwrite. Y el fwrite era la variable que quiero guardar, quiero ver si iba con ampersand o no iba con ampersand. Así iba con ampersand también. Ya. Ampersand L1, el tamaño, size of the libro, perfecto. La cantidad de elementos que se va a guardar, en este caso 1, y el puntero del archivo, fp. Ahí está. Y escribo L1. No, esto sería L1, el tamaño L1 y el tamaño L2. ¿Ya? Perfecto. Y cierro el archivo. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a llamar la función agregar libros y después llamo al tiro a la función por categoría. ¿Ya? Entonces, primero agrego libros y después lo leo. ¿Ya? Es importante que la función siempre, si abre un archivo, lo deje cerrado. Ya es súper importante eso. F9. Me reclamo. Ya, me dice declaración implícita de la función incorporada SDLCPI. Eso es cosa que se me olvidó agregar la librería string.h. Eso. Si queremos usar la función SDLCPI, tenemos que agregar string.h. Guardo.
Lo ejecuto. Ya. Hmm, Raro esto. Raro. Como si tuviera otra estructura. Es como si tuviera una estructura distinta ese archivo, como si no fuera el archivo que estoy leyendo. Mm, Me causa cuidado. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear el libro el archivo desde cero, ¿ya? Para no tener problemas con lo que haya anteriormente y olvidarnos de eso. Perfecto. Ahí lo estamos partiendo de cero, ¿ya? El archivo existe, lo vuelvo a crear. F9, F10. Perfecto. Ya, ahí está bien. Perfecto. Está bien. Ahí lo arreglamos. Ya, aquí voy a colocarle otro nombre de libro. Le voy a poner, ¿qué categorías son? Historia. Historia, pero, ya, pongámosle Historia Universal. La categoría Historia sería 2. El código, pongámosle código, ¿ya? Voy a colocar, aprovechar de colocar otros libros más, ¿ya? Para que, digamos, tengamos variedad por lo menos de categoría, ¿ya? Voy a agregar 2 libros más nomás, ¿ya? 2 libros más, para no alargar mucho el problema. Ya. Bueno, vamos a crear 2 estructuras más, L3 y L4, L3, L3, L3. A este stock de León le vamos a cambiar a 40, este va a ser 15, este va a ser también en categoría 0, categoría novela. ¿Cómo se llama? Bueno, adiós al séptimo de línea. ¿Ya? 0, pongamos el otro código. Ya, y 25, ya, o 28, ¿ya? Ahí está. Y me falta la cuarta estructura, que la tengo que crear. L4, L4. La categoría miscelánea es 3. Elegir categoría miscelánea 3. Ya, llamémosle, esto sería cocinando, cocinando bien, pongámosle. 3 categoría, le vamos a un código a la categoría, al SBN, perdón, y un stock de 31 libros. Ya, ahí está. Está todo. Me falta crear L3, L4, ya. Están los libros, perfecto, y los agrego. Y aquí tengo que agregar L3 y L4. L3, L4. L3, L4. Perfecto. Recordemos que como estamos agregando los libros o sea, lo estamos agregando, está hecho con Write, si es que está creado antes, lo va a sobreescribir, ¿ya? Y si es que no existe, lo crea. Compilamos, F9, y ahí está. Perfecto. Y me está pescando todos los libros independientes de su categoría, ¿ya? Me lo está mostrando todo, ¿ya? Perfecto. Hasta aquí, estimados jóvenes y señoritas, ¿queda alguna consulta? No, perfecto, no hay más consultas, no hay consultas, pero bueno. Gracias, Belén, por su feedback. Muchas gracias. Perfecto. Ya, super. Continuamos entonces. Veamos. Ya. Entonces, voy a hacer esta función por categoría, ¿ya? Entonces, antes de hacer esto, bueno, aquí, bueno, antes de abrir el archivo en realidad, o después de declararlo, no, aquí. Ya, voy a declarar una variable que va a ser mi categoría, ¿ya? Pongámosle. Voy a mandar un mensaje por pantalla y voy a indicar, ingrese una categoría a buscar. 2 puntos, backslash,
ello. ¿Ya? Y scanf, porcentaje de, y eso lo guardo en la variable cat. O sea, estoy pidiendo al usuario que ingrese una categoría, el número, ¿ya? Y eso yo le pido que lo ingrese con scanf. Ahora, para que esto se haga, o sea, porque me están pidiendo, recordemos que me están pidiendo que si el valor no es válido, se vuelva a pedir, o sea, se vuelva a solicitar. O sea, tiene que estar entre 0 y 3. Entonces, eso, porque se puede hacer, bueno, hay que hacerlo con un ciclo, pero quizás conviene más hacerlo con do while, ¿ya? Porque en el do while yo valido al final, no tengo que estar haciendo instrucciones de más, ¿ya? Porque es cosa que yo diga, haz esto mientras la categoría ingresada sea menor que 0 o la categoría ingresada sea mayor que 3. Si el número que yo ingreso no cumple esto, o sea, claro, cumple esta condición, entonces voy a volver a pedirlo, y así. Hasta que en algún punto ingreso un número entre 0 y 3, y ahí se va a terminar el ciclo. Ahora, para validarlo, yo lo que puedo hacer es decir acá, if categoría es menor a 0 o la categoría es mayor a 3, entonces mando un mensaje por pantalla y digo la categoría debe ser un número entre 0 y 3. Este acento lo vamos a sacar porque de repente los acentos se ven un poco, se ven como feos en los programas. Ya. Entonces, esa es la forma de validar que la persona ingresa una categoría entre 0 y 3. ¿Ya? Eso. Y después me están pidiendo muestre solo aquellos libros que son de la categoría ingresada por el usuario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago eso? Voy a decir, perfecto, digo, if aux punto nombre, perdón, punto categoría igual at la categoría anterior, entonces voy a mostrar, ¿qué voy a mostrar? El puro nombre. Ya ingresar una categoría, despliegue el listado de novelas. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Bueno, acá puedo colocar F, F, los libros asociados a la categoría, tanto son 2 puntos. Acá le coloco un salto de línea, acá le coloco el número de categoría, que es el que está acá, y eso. Ya, pongámosle, bueno, mostremos toda la información igual. Vamos a mostrarle el nombre, vamos a mostrar el ISBN y el stock. Producto sería, el ISBN es también un string y el stock es un int. Porcentaje de. Sería laux.nombre, laux.isbn y laux.stock. Perfecto. Ya. Esta sería la primera función. Entonces, vamos a ejecutar. Ya, está bien. Y es una categoría 0. Los libros asociados a la categoría 0 son La Ilíada y Adiós a 9 líneas. Perfecto. Ejecutémoslo de nuevo, a ver. La categoría 2, por ejemplo. Universal. Ahí está. Y en la categoría 3, funcionando bien.
Perfecto. Y eso sería la pregunta 1. La parte A, perdón. ¿Alguna duda de la parte A? ¿No? Bueno, ok. Eh, pero bueno. Perfecto. Denme un minutito. Ya, perfecto. La clase la voy a subir, sí, Neri, y la voy a subir la grabación para que todos la puedan ver. ¿Ya? Yo ya subí todas las demás clases, ya están todas al día, por si acaso, para que las puedan ver. ¿Ya? Me comprometo a ir subiendo, bueno, a ir subiendo los problemas de la guía 6, a los que por lo menos los que alcance a resolver fuera de horario de clase. O durante la clase también. Puede ser, a veces nos queda tiempo. Pero bueno, ya, igual prefiero darle más a los certámenes. Bueno, ya, entonces, tengo lista la parte 1. Me falta la parte 2. Me dice, despliegue el nombre de cada una de las categorías ya indicadas, junto con el total del stock de libros existentes en cada una de ellas. Mira, interesante. Interesante porque, la suma total del stock de libros existentes en cada una de ellas. Ya entiendo. Ya, perfecto. Ya, entiendo. Ya, entonces, tengo que ir leyendo el archivo, o sea, tengo que ver cada categoría por separado. Y por cada categoría tengo que ir mostrando la suma del stock, o sea, mostrando los libros. Y bueno, en realidad me piden la suma del stock de libros, en realidad. En cada categoría no me piden el listado de los libros, no, me piden solamente la suma de las categorías, nada más. O sea, la suma del stock, perdón. ¿Mm? ¿Cómo eso? Ya. Entonces, voy a hacer la función que se va a llamar listado categoría, categorías. Ya. Voy a hacer esa función, la voy a hacer acá, void, porque esa función tampoco me va a retornar nada, solo voy a mostrar por f y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ya, copiar esto, ya, perfecto, copio el fclose, perfecto, y voy a hacer lo siguiente, voy a declarar una variable llamada i, y voy a hacer un ciclo para i, un i parte en 0, mientras el i sea menor o igual a 3, ¿ya? Voy a incrementar el valor de i en cada vuelta. ¿Ya? ¿Por qué ese for? Porque este es el for que me va a llevar a las categorías. ¿Ya? Y voy a mostrar categoría 1, categoría 2, categoría 3. ¿Ya? Ahora me está diciendo el nombre de las categorías. Ya, perfecto, lo voy a hacer con un if simple. O también lo podría hacer, si lo quiero hacer algo más elaborado, podría hacerlo con un arreglo. Cada índice sea el nombre de la categoría. Eso es como otra opción, pero no, ¿para qué complejizarlo más? Entonces, por cada categoría que tengo, voy a abrir el archivo. Por cada categoría, lo voy a abrir y lo voy a cerrar. ¿Ya? O sea, esto de acá, bueno, este fclose, lo voy a mover acá adentro. ¿Ya? Este fclose. Y dentro de ese, voy a colocar el fopen. Acá. Perfecto. Entonces, por cada categoría, abro el archivo
libros.dat, y lo abro en modo lectura, y lo cierro al final también, súper importante. Y voy a leer el archivo completamente por cada categoría. Aunque en realidad es más fácil, ¿ah? En realidad es como guardar. Sí, bueno, se puede hacer mucho más simple. Bueno, ya lo empecé a hacer así ya. No me voy a cambiar ya a esta altura ya. Pero se podría haber hecho con un puro ciclo. No era necesario hacer un ciclo dentro de un ciclo. Con uno solo se lograba. Pero bueno, no importa. Ya, F-read, entonces, leo. Perfecto. La categoría actual es igual a I. Perfecto. Entonces, aquí voy a hacer una, bueno, me declaro acá una variable suma stock, la voy a inicializar en, bueno, aquí le pongo suma stock, ¿ya? Pero en cada vuelta la voy a inicializar en 0. Cada categoría, ¿ya? Y el suma stock más es igual a eso. Ahí está. Así logro sumar el stock de la categoría que estoy leyendo en ese momento. Y una vez que termino el ciclo, por cada vuelta voy a imprimo el valor de la categoría, el stock asociado a esa categoría. El stock de libros de hoy día ando de categoría tanto es tanto. Y acá yo voy a colocar el ID de la categoría, es el I, y el otro valor que es el stock, sería el suma stock. Esto lo voy a mostrar por cada categoría. ¿Ya? Eso. Pero me están pidiendo así mostrar el nombre. ¿Ah? Pero bueno, veamos así cómo funciona. Ya después le ponemos el nombre. Ya. ID, a ver. Ah, lista categorías. Ah, ya. No. Está llamando mal a la función. F9, F10. Ya, la 4, la 2. Ya, perfecto. Ah, ya. No, aquí no me está sumando bien. 4, esto es 0. No. No, ahí me lo sumo bien. Parece que me estaba sumando. A ver, veamos. A ver, y me está sumando eso. Ya, perfecto. Ya. F9, F10. 1. Ya. Ah, sí, lo está haciendo bien. El stock de la categoría 0 es 48. De la 1 es 0, que no he agregado libros ahí. La 2 es 40 y la otra es 31. Perfecto. Lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Solamente me falta mostrar el nombre de la categoría de acuerdo al ID que lo estoy mostrando acá. Como les decía, eso lo puedo hacer con un arreglo que cada identificador es o su identificador es un número y el valor es un string, ya que corresponde al nombre de la categoría, ya. Esa es una opción. Si no, la opción que tenemos es hacer un if simple, ya. Eso, no está bien, me ha confundido, estaba confundido, ¿verdad? Ya. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente.
Entonces voy a declarar acá arriba, n categoría, y lo voy a declarar como un string largo 30, ¿ya? Y voy a decir de que if i igual 0, entonces str cpi, ya str cpi, el n categoría, le vamos a colocar la categoría novela, ¿ya? Else if no se cumple lo anterior, si es que es 1 y entonces copiamos, vamos. Y la segunda categoría es poesía. Sin el acento, poesía. ¿Ya? Y si es que el i es 2, entonces la categoría es novela, historia. Historia. ¿Ya? Y si la categoría es 4 a 3, entonces es misceláneo. Misceláneo. Y lo que voy a mostrar acá no es el número de la categoría, sino que voy a mostrar el n categoría. Guard, ejecuto. La categoría buscar a 2, ¿ya? Y ahí está. Eso sería. Eso sería la pregunta 2. Eso. ¿Entiende la pregunta, el ejercicio, estimados jóvenes? Sí, dice Nicolás. Perfecto. Qué bueno, Nicolás. Qué bueno. Qué bueno. Perfecto. Sí, dice don Juan. Perfecto. Bueno, súper. Me quedan como un poco menos de 20 minutos. Aprovechemos el tiempo, ya lo que alcancemos. ¿Ya? Vamos al siguiente problema. Dice, la empresa de transporte Yo Te Llevo recibe informes cada una hora de la posición actual de cada uno de sus vehículos en circulación, en formato de archivo de texto, el cual lleva por nombre coordenadas.txt. En dicho archivo se indica la patente del móvil y la posición en los ejes X e Y del mapa. Todos estos datos separados por un punto y una coma. Ya, perfecto. Un ejemplo de archivo sería el siguiente. Ya, la patente, las coordenadas. Ya. Me piden desarrollar la función calcular cercanía. Int coordenada X, int coordenada Y, int radio. El cual recibe como parámetro una coordenada XY y un valor de un radio. ¿Ya? El objetivo es mostrar por pantalla la patente de cada auto, indicando a qué grado de distancia se encuentra respecto a la coordenada ingresada. Si el móvil se encuentra a una distancia menor al radio ingresado, entonces el radio de distancia es 1. Si el móvil se encuentra a una distancia menor a 2 veces el radio ingresado, el radio de distancia es 2. En caso contrario, el grado de distancia es 3. ¿Ya? O sea, en resumidas cuentas, esta función entrega una coordenada y le entrega un radio y me dice al final todos los autos de ese listado en qué grado de distancia están. Por ejemplo, decir, calcular cercanía para ese archivo y esto me va a indicar algo como esto. ¿Ya? Ese es el resultado. ¿Ya?
Es una pura pregunta. Ya. Lo que sí, no sé si alcanza a hacerla hoy día. Pero bueno, si alcanzo, le damos. Ya. Eh, perfecto, ya. Ejercicio nuevo. Incluye, ya, int main, ya. Yo tengo que crearme este archivo, coordenadas.txt. Lo vamos a crear, ¿ya? Vamos a crear el coordenadas.txt. Ah, lo creo así. No importa. No, ahí sí. Ya, perfecto. Esto lo voy a guardar como coordenadas.txt. Perfecto. Entonces, entonces, ya, tengo esto. Entonces, tengo que hacer la función solamente, ¿ya? Y la función me lee el archivo. Tengo que sacar la distancia. Aquí todo se reduce a sacar la distancia entre la posición del auto y la coordenada y ver si es que es una vez el radio o dos veces o tres veces. ¿Ya? A eso se reduce todo. ¿Ya? Entonces, estamos. Eh, voy a declarar la función calcular cercanía. Y esta función me muestra información nomás, no me retorna nada concreto, no me retorna un dato, me muestra nomás algo, me despliega algo. Por tanto, va a ser un void. Void, calcular cercanía. Y el calcular cercanía recibe cord x eh, int cord y int radio. Perfecto. ¿Ya? Entonces, bueno, y desde el main voy a llamar a la función calcular cercanía. Ya. Y acá le voy a entregar parámetros en duro, ¿ya? Porque en realidad lo que me piden es entregar la función, ¿no? Lo voy a probar con estos mismos datos iniciales, ¿ya? A ver que funcione bien. Perfecto. Ya. Entonces, lo primero es abrir el archivo para poder leerlo. Ya es coordenadas.txt. Es lo primero. Entonces, me declaro un file fp, un puntero al archivo, abro el archivo, fopen, fopen, no, perdón, fp igual a fopen, ya indico el nombre del archivo, coordenadas.txt, y, y lo abro en modo lectura. ¿Ya? Y aquí voy a colocar fclose, puntero al archivo. Entonces, eh, voy a leer el archivo línea por línea. ¿Ya? Eso lo ha, bueno, en realidad sí lo puedo leer contando. Ya, sí, sí. Voy a decir, mientras el fscanf, recordemos que el fscanf es para poder leer, ¿ya? Y voy a leer, le voy a leer desde desde el FP, desde el puntero del archivo, voy a leer, veamos que hay en el archivo un string,
un string, un número flotante y otro número flotante separado todo por coma. ¿Ya? O sea, porcentaje S, punto y coma, porcentaje F, punto y coma, porcentaje F. ¿Ya? Y eso... No, F, scan F. Hay que indicar en qué variable se va a guardar. Claro, hay que indicar en qué variable se va a guardar esto. Lo que se va a leer. En realidad. Sí, pero bueno, no importa. Entonces, vamos a declarar las variables auxiliares int cx ci y la distancia auxiliar. Perfecto. Entonces, lo que lea el archivo lo voy a guardar en la variable cxaux, voy a guardar en la variable ciaux y lo voy a guardar en la variableaux. ¿Ya? Te pregunto, si ese fscanf me da 3, o sea, si es capaz de leerme 3 archivos, o sea, 3 variables, perdón, esas 3, entonces seguimos. ¿Ya? Si no, evidentemente se termina el programa. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, voy a verificar que está leyendo bien la información. Ah, pero esto no puede ser el... No, a ver, a ver, a ver. No, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está puro... No, pues en realidad me está leyendo la patente. No me está leyendo la distancia, me está leyendo la patente. Bueno, aquí voy a declarar patente de 10. Patente 10. ¿Ya? Y esto lo vamos a colocar acá. Patente. Ya. Entonces, muestro, registro, dos puntos, porcentaje S, porcentaje D. Y acá voy a mostrar, patente, patente y CX out. Perfecto. Y voy a mostrar un salto de línea. Yo lo muestro ordenado, no lo muestro todo hacia el lado desordenado. Perfecto. Bueno, esto sería pregunta 3 en 2017. Y lo voy a guardar con un punto C. Perfecto. ¿Ya? Qué raro, ¿eh? A ver, veamos. Ya. Eh, ya. Ahí parece la idea, pues. Scanf, el puntero al archivo. Ya. La variable donde quiero guardar la información. Qué extraño. No logro visualizar el problema. No logro visualizarlo. Calcular cercanía. A ver. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer?
por los espacios. Puede ser A. Puede ser. Podría ser. Sí. Tenemos que separar esto. Sí, separado, porque parece que cuando está junto parece que hay algún problema. Hacemos. ¿Ya? Ya. Esto. No. Es una cosa. A ver si está entrando ese guay. Parece que no está entrando. No. No está entrando. Si no encontrar el... A ver. Mm, Coordenadas.txt. Como que no lo encontrara. Es patente. Mm, mm, mm. A ver. Veamos. fscanf, entero el archivo y va con la información ahí. Porcentaje F, porcentaje F. ¿Ya? Y lo guardan las variables correspondientes. TXAUX. ¿Alguien ve algún detalle acá? ¿Qué puede estar pasando? Porque ni siquiera entra acá. Mm. Veamos. Veamos, vamos a hacer lo siguiente. Mientras el while sea mayor que 1, no, necesidad de pesco. No entra este while. No entra. Mm, mm. Veamos. Ah, a ver, ¿será por el salto de línea? ¿Será por el salto de línea en una de esas? ¿Será por ello? No, nada, nada. Pensé que en un momento podía ser el salto de línea que está generando. Le falta poner la función. A ver, veamos. No le falta poner la función en el main. Y lo estoy llamando. Estoy llamando a calcular cercanía. Y me parece que estoy llamándola bien, me parece. Yo me mandaría problemas. Veamos. Quiero ver una cosa. Voy a mandar acá un printf. Eh, al comienzo y al final. Perfecto. F9, F10. Ah, ya. Me muestra los mensajes, pero no hace nada al calcular cercanía. F2 en coordenadas lo abro como lectura. ¿No será que? ¿No será que? Mm, Podría ser A. No. A ver, voy a hacer una última verificación. Ya igual estamos llegando a la hora, pero voy a hacer una última validación. Voy a decir que está abriendo bien el archivo, porque quizás por algún motivo no me está abriendo el archivo. Sí, FP nulo, es distinto de nulo, entonces hago todo esto. Que es diferente de nulo. Y si es que no, entonces digo
F ocurrió un error al procesar el archivo. ¿Ya? Y este close lo voy a dejar acá arriba porque solamente aplica si es que se crea el archivo. O sea, si es que se logra abrir. Si es que se abre, lo puedo cerrar. Si no, ¿para qué? Guardo. No, me está dando un problema. Null. No, ni siquiera me manda el detalle. El mensaje de acá llega. F9, F10. Ya, sí, llega este mensaje de acá. Aquí es donde no está haciendo nada. No está logrando de leer información. Hay que revisar la estructura del archivo. Tendría que quizás. A ver. No, no veo mayor conflicto. No, hay que analizarlo bien. Ya lo voy a analizar con calma y lo voy a ver y vemos la respuesta a la próxima clase. ¿Ya? En la ley de jueves. Ahí le muestro la solución al problema. Ya que de eso es una tontera, se me está olvidando, algo se me está pasando. Pero este carefe como que no me está leyendo el archivo por algún motivo. No lo está leyendo. Ya, aquí estoy diciendo que por cada línea que lea, me haga algo. A ver, a ver, a ver. Ah, a ver, a ver. Float. ¿Por qué no mandó error? Ya por eso, ¿no? No lo creo. No, no importa, no importa. Lo vemos con calma en la siguiente clase. ¿Ya? Eso. Eso, estimados míos. Esto sería mientras tanto. Cualquier duda, checker como página o plugin. Hacer algún code checker como página o plugin. Yo no que no conozca yo de Andrés. No conozco por lo menos. No que no recuerde. Para Python sí hay, me parece, pero para C lo desconozco. Eso pues, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Sería fácil de analizar. Sí, en realidad sería más fácil. Que tampoco me mande error. Es como extraño. No me mande error. Es que me extrañó que tampoco me mandara error cuando estaba declarando las variables. Pero vamos a analizar qué puede estar pasando. Algo raro debe estar pasando. Eso pues, chicos. Así que nos vemos el día jueves, ya a las 2:30. Ya a la misma hora que hoy. Ya, saludos, que estén muy bien. Y échenle un vistazo a la tarea, ¿ya? Échenle un vistazo desde temprano, desde ya, para que no tengan problemas después. ¿Ya? Se taimó el dedo, se va más. Sí, de hecho, extraño, no le noto una. No es que yo no me equivoque, pero obviamente me equivoco a veces, pero es como que no me pesca esto, no me está pescando el FSKF. Pero no, chiquillos, cuídense. Que estén bien y nos vemos el día jueves. De nada, don Andrés, un gusto como siempre. Que vaya bien, cuídense, nos vemos. Eric, nos vemos.